Se ha visto en este curso que la participación de niños en procedimientos judiciales es en ocasiones indispensable. También hemos visto que existen acciones que pueden hacer de esta participación incluso un elemento emocionalmente benéfico para el niño. En todo procedimiento hay pruebas indirectas y pruebas directas con relación a la participación de niños y niñas. Las pruebas indirectas son informes escolares, certificados médicos, viejos, etc. Es decir, pruebas en las que el niño no tiene que participar directamente para su elaboración. O bien, como el certificado médico, que es una participación que tuvo la niña, pero no en el marco del proceso. Las pruebas directas se refieren a aquellas en las que sí participa directamente el niño para su elaboración. Declaraciones o periciales médicas o psicológicas son pruebas directas. Evidentemente, será con respecto a las pruebas directas que el niño tenga mayor riesgo de revictimización. Por eso, como regla general, aplica que el niño participe la menor cantidad de veces, es decir, solo cuando es indispensable que así lo haga. Las necesidades procesales del niño son derechos que tiene. Es obligación de todos los que interactúan con él dentro de un proceso de justicia hacer lo que está en sus manos para garantizar que se respete. Es decir, implica obligaciones para el juez y también para el psicólogo forense. En particular, hay dos obligaciones aplicables para ambos. La primera es garantizar que toda participación infantil sea grabada en audio y video a fin de asegurar que pueda ser utilizada y estudiada sin necesidad de que el niño vuelva a participar. La segunda es que toda participación del niño o niña debe justificarse, es decir, se debe explicar qué información nueva se pretende obtener y por qué es indispensable. Esto tiene evidentes implicaciones para un juez, pero también para un psicólogo, que al saber que existen intervenciones previas puede expresar por escrito su opinión de que una nueva intervención del niño no arrojará nueva información y someterá al niño a una participación repetitiva y revictimizante. Para entender estas dos obligaciones en la práctica, veamos como punto de partida un proceso jurídico ideal en cuanto se refiere a la participación de un niño o adolescente. Idealmente, una niña o un niño participa en un juicio únicamente en la etapa de producción o desahogo de pruebas. Esto significa que ya pasó la etapa de admisión, notificación y presentación de pruebas. En particular, implica que todas las condiciones en las que se va a producir la prueba, es decir, en las que va a participar el niño, ya se discutieron y ya se acordaron. Cada detalle sobre cómo llega, dónde estará, quién interactúa con él, ya fueron definidos. Es de gran importancia que estas discusiones no tomen lugar frente al niño o haciéndolo esperar en lo que se dirimen diferencias. En particular, este acuerdo previo es de gran importancia para una intervención pericial adecuada. Más adelante se abordará el tema de periciales con detenimiento. Por el momento, basta señalar que será en esta etapa del proceso en la que se deberán acordar los términos para una intervención pericial colegiada. Una vez acordadas todas las pruebas, hasta su último detalle, se pasa a la etapa de producción de pruebas. Es en esta etapa donde se concentra la participación del niño. Recuerden que aplican siempre las dos reglas. Toda participación de un niño se registra en audio y en imagen, y toda nueva participación se justifica sobre el qué y el para qué es necesario. Normalmente en esta etapa, un niño tendrá dos tipos de participaciones: una declaración o plática con el juez y una pericial en psicología. Dependiendo de la naturaleza del asunto, también puede haber otro tipo de periciales como las médicas, etc. En algunos casos, podrá ser necesario que una niña o niño amplíe su declaración, o incluso que sea necesario hacer algún tipo de intervención pericial adicional. Sin embargo, siempre deberán agotarse las obligaciones que se han mencionado. Antes de una nueva participación, el especialista o la autoridad deberá estudiar el material grabado
y verificar y justificar por qué y para qué es necesaria una nueva intervención. Las siguientes etapas no deberán volver a involucrar al niño directamente. Ahora supongamos que una apelación o un amparo ordena la reposición del proceso. Es decir, que por alguna razón se considera que el proceso violó derechos y debe volverse a repetir. Toda reposición del proceso, en cuanto a la participación de un niño o niña, aplica como una nueva diligencia. Por tanto, se deben agotar las dos obligaciones. Se revisa el material grabado y solo si se justifica el por qué y para qué de una nueva participación, ésta se deberá llevar a cabo. La única excepción es si la diligencia misma se decretó como la causa de reposición del procedimiento. La discusión sobre si debe haber una nueva participación se hace al momento de repetir la presentación de pruebas. Lo importante es que toda participación de un niño o niña sea por razones indispensables y no solo por razones de proceso o de forma. Ahora, veamos cómo aplican estos derechos de la infancia en una averiguación previa, antes de un juicio penal. Como se ha visto, el derecho penal consta de una etapa de investigación policial, y solo si hay elementos que indican que probablemente hubo un delito es que se inicia un juicio. ¿Qué pasa si una investigación policial necesita la declaración de un niño para saber si debe o no pedir un juicio? En estos casos, el Ministerio Público debe tomar todas las medidas posibles para preservar la participación del niño. En distintos sistemas penales varía cómo se resguarda válidamente una participación, pero la regla general es la misma. La participación de un niño se preserva en la mayor medida de lo posible para evitar una repetición ociosa y revictimizante. Cuando un niño o adolescente ha declarado durante la investigación policial, el material preservado para poder ser usado en juicio se estudia por las partes al inicio del juicio penal. Si se desea solicitar una nueva participación de la niña o niño, se debe justificar claramente el qué y el para qué. En un juicio familiar, los nombres cambian, pero la regla es la misma. Los niños y las niñas deben participar las menos veces posibles, y solo cuando se justifica. En la etapa de presentación de pruebas se acuerdan todos los detalles. Toda participación se resguarda y nuevas participaciones se justifican como adicionales a lo ya registrado. En algunos casos excepcionales, las niñas o adolescentes tendrán que participar en otro tipo de diligencias. Para esclarecer ciertos delitos, puede ser indispensable que un niño reconozca un lugar o indique cómo sucedieron las cosas dentro de un espacio específico. En estos casos deben aplicarse las mismas reglas, pero al revés. Primero se deberá justificar por qué y para qué es necesaria la participación de un niño en esta diligencia. Es importante que se explore la posibilidad de realizar la diligencia con métodos alternativos, como el uso de fotografías, dibujos, maquetas, etc. En particular, se deberán acordar medidas de protección especial durante la diligencia. Estas pueden ser el acompañamiento de un psicólogo o bien la participación únicamente de policía capacitada para el operativo en particular. Una vez acordada la necesidad de una diligencia y las medidas de protección, la participación infantil debe ser registrada en audio y video en la mayor medida de lo posible. Es importante saber que las reglas para proteger a una niña, un niño o un adolescente se desprenden de sus derechos, pero a menudo no forman parte literal de la ley. Esto significa que será tarea activa de un psicólogo forense poner a disposición de la autoridad la información de por qué es importante para el niño evitar toda participación innecesaria. Con esta información, el juez o la autoridad estará en mejores condiciones para ordenar todas las consideraciones necesarias.